Cuando se trata de manifestar o atraer lo que queremos, o incluso se trata de personas en general, parejas, familiares, amigos, etc., podemos encontrarnos con personas que dan y con personas que reciben. Por supuesto, si esto fuera un mundo, digamos, perfecto, como una utopía, o simplemente quisiéramos nosotros mismos, por nuestro propio pie, quisiéramos que fuera así, si damos, también deberíamos de recibir, y si recibimos es porque hemos dado. Esto debería de ser como un 50-50, ¿no? Algo equitativo. ¿Por qué? Porque si ahora tú te encontraras con que alguien solo te da, por ejemplo, un amigo te hace un regalo, al día siguiente te invita a comer, al otro día te deja su coche, otro día te deja su casa de vacaciones, al otro te vuelve a hacer otro regalo. Al final lo que te va a ocurrir es que tú vas a sentir que no te mereces tanto, que no mereces todo lo que te están dando. ¿Por qué? Porque tú no estás dando nada, solo recibes. Y esto es como un vaso de agua, para que nos entendamos, o como una vasija, como lo describen en la Cábala. En el ejemplo del vaso de agua, cuando nos dan cosas es como si pusiéramos agua en un vaso. Al final ese vaso se va a llenar. ¿Qué ocurre? Que si tú sigues recibiendo sin dar nada nunca a cambio a nadie, ese vaso de agua, tu vaso de agua, tú mismo te vas a llenar. Y entonces si te siguen dando cosas, vas a sentir que no te las mereces, que no eres merecedor de esas cosas. ¿Por qué? Porque tu vaso está lleno. Entonces el agua que te están dando se va a desparramar por los lados. Es decir, que también tienes que dar agua de tu vaso a otras personas. Porque si yo lleno tu vaso y tú repartes esa agua, puedes recibir más. Y entonces yo lo puedo volver a llenar y tú puedes volver a dar más. No sé si me explico. Debe ser algo equitativo, como hemos dicho antes. O al menos esto es lo que debemos intentar. Pero el problema viene cuando solo das y no recibes nada a cambio, cuando solo eres tú el que da de un vaso que apenas tiene ya agua, para que nos entendamos, y no recibes nada a cambio, ni siquiera un gracias. Si este es tu caso, tenemos que tener cuidado con caer en algo en lo que muchos ya podemos estar, y es sentir que no merecemos las cosas, sentir que no merecemos nada de los demás, sentir que tenemos que trabajarnos algo hasta quedar en los huesos para poder conseguirlo. Esto digo que es algo que a muchos nos puede pasar y principalmente se debe a situaciones que hayamos vivido, a situaciones que son pasadas una vez más, es decir, a nuestra infancia principalmente, en la mayoría de los casos. No me voy a meter ahí porque pues hay muchas infancias, muchos tipos de infancias, y cada una es más difícil y más diferente que la anterior. Pero lo que sí que vamos a ver es por qué ocurre esto de no permitirnos recibir y sentir que siempre tenemos que dar. Y cómo podemos sentirnos merecedores de las cosas que queremos, porque esto puede extrapolarse no solo a personas, sino también a nosotros mismos y a las cosas que queremos. Esto de siempre dar a otra persona nos puede pasar también con parejas, que siempre eres tú el que hace las cosas o la que hace las cosas, que la otra persona no da nunca su brazo a torcer y te lo tienes que cargar todo tú. También nos puede pasar exactamente eso mismo con familiares o con amigos. El problema de esto son dos. Uno, que de tanto dar y dar, al final llega un punto en el que no sabes recibir, en el que te preguntan ¿qué te compro por tu cumpleaños? ¿O qué quieres por tu cumpleaños? Y dices, nada, tengo de todo. O dices que lo que quieres no te lo pueden comprar. Esto es malo, por supuesto, porque te has acostumbrado tanto a darle a una persona o a un grupo de personas en general, a ser siempre tú el que da, y a no recibir tú nada, que nos pasa esto. Así como el segundo problema, que es que te quemas, al final te quemas. Al final te quemas de ser siempre tú el que da, el que hace las cosas o el que toma las decisiones. Y el problema de esto realmente, el problema gordo que había dicho antes, es que si te molestas por ello, la otra persona o personas pueden hacerte sentir culpable a ti, porque no se te puede decir nada, o porque enseguida te enfadas, cuando no has parado tú en realidad de hacer las cosas y de dar. Y si tú dices algo, se molestan contigo, se enfadan, se cansan porque siempre te quejas o dices cosas que, según esas personas, no deberías de decir. Este sentimiento de solo dar y no saber recibir o no permitirte a ti mismo recibir,
o no creerte merecedor o merecedora de recibir, puede, como he dicho antes, extrapolar a las cosas que queremos en la vida. Es decir, que puede pasarse también a las cosas que queremos, a nosotros mismos. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú, sin darte cuenta, por culpa de hacer esto, sin darte cuenta, puedes estar trabajando tu mente, haciendo afirmaciones, ley de atracción, ley de asunción, el correcto uso en general de tu imaginación para atraer las situaciones que quieres vivir, pero que en el fondo crees que no te lo mereces, porque no estás dando lo suficiente. Entonces tienes que hacer más, porque no crees que lo merezcas aún. Y el problema serio está en que nunca será suficiente para ti, nunca será suficiente, y eso que quieres, cuando parece que llega, cuando parece que las cosas están yendo a mejor o que asoma lo que quieres, se tira todo por tierra y retrocedes 50 pasos. Debes empezar otra vez. ¿Todo esto te suena? Quizás sí, y aunque no tenga tanto que ver con personas ajenas a ti, todo esto sí que tiene que ver contigo, porque eres tú. De ti depende el decir basta de dar siempre y el exigir también lo que te mereces. Por supuesto, no estoy hablando de ser ahora un rácano o una rata o lo que sea. De lo que sí que estoy hablando es de que primero tienes que pensar en ti. Y primero te tienes que querer a ti. Y primero te tienes que cuidar tú. Porque tú eres lo primero. Porque si tú estás bien, lo demás va a estar bien. Pero si tú no estás bien, lo demás no puede estar bien. Tu alrededor no puede estar bien. Entonces primero te tienes que centrar en ti y olvidarte de los demás. Los demás son secundarios. Pero primero tiene que ver, todo esto primero tiene que ver contigo y con si tú crees que te mereces las cosas que quieres. Por eso te tienes que centrar primero en ti. Te pregunto, ¿crees que mereces la casa que quieres? Esto lo dice en El Juego de la Vida. Florence Scovel, en el libro del Juego de la Vida, se refiere a esto. Te pregunto, ¿crees que mereces la casa que quieres? Quizá ahora me digas que sí, por todo lo que acabamos de decir, pero en otro momento, fríamente, contigo mismo o contigo misma, quizá pienses que no, porque no has trabajado por ella lo suficiente. Y la respuesta a la pregunta, ¿crees que mereces la casa que quieres? No debería de ser sí, debería de ser no merezco esa casa, merezco un palacio, merezco tener mi propio palacio. Y aquí automáticamente, una respuesta que te puedes haber dado es que la mente piensa, ¿por qué? ¿Por qué merezco un palacio? O por el contrario, puedes pensar, yo no quiero un palacio, con la casa me va bien, con la casa ya me conformo. Date cuenta de que esas respuestas pueden ser, ¿vale? No digo que sean, pero pueden ser que has podido tener pues un pensamiento de que no crees que mereces lo que quieres. Te pregunto, ¿por qué cuestionas si mereces un palacio o una casa? Porque no crees que merezcas tanto, simplemente te conformas con una casa. Eso eres tú, soy yo y somos la mayoría, digamos, en realidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos pensar que no merecemos, que no somos merecedores de lo que queremos, porque nos han inculcado que hay que trabajar mucho para conseguir las cosas. Por supuesto, por eso había dicho que el problema principal está en la infancia. Tampoco podemos echarle la culpa a nadie, porque no hay culpables, porque cada uno hizo lo que creía que tenía que hacer, incluido tú. Tú, si estás como estás, es porque hiciste lo que creías que tenías que hacer. Aunque pudieras haber hecho más o dejaras de hacer más, da igual. Hiciste lo que creías que tenías que hacer en ese momento. Ahora simplemente hay que mirar adelante y seguir adelante. ¿Qué nos dice la Biblia? Aquello que pidas en oración creyendo que ya lo tienes, lo recibirás. No dice trabajar duro para poder conseguir lo que quieres porque no te lo mereces, ¿no? No dice trabajar duro, sí dice creencia. Pero cuando ores, ora en lo secreto y tu Padre, que en lo secreto escucha, te recompensará en público. No dice trabajar duro para conseguir lo que quieres y porque si no, no te lo mereces. Sí que dice creencia. Orar no significa rezarle a un Dios fuera de ti, externo a ti. No, orar significa creer que lo que quieres es una realidad. Puedes tomar acción para agilizar las cosas. En el comentario destacado te dejo el vídeo de qué acción tomar, pero el resumen es lo que haces a diario. Lo que haces a diario creyendo que te está acercando a lo que ya quieres, pero tienes que tener creencia con ello, porque de nada nos sirve empezar una cosa si no creemos en ella. Eso sí que es mentirse a uno mismo, cuando empiezas una cosa sabiendo que no vas a obtener nada de ahí.
Pero si empiezas una cosa sabiendo que sí que la vas a obtener, eso es utilizar tu mente. Eso es utilizar la ley de la atracción o la ley de la asunción. Eso es usar tu mente. Y merece más la pena la disciplina que la motivación. Porque muchas veces empezamos una cosa por motivación y la terminamos por falta de motivación, cuando la disciplina es esa creencia, es seguir adelante con esa creencia. Aunque no veas el resultado que estás esperando, no importa, tú sigues adelante, porque tienes la disciplina de creer que lo que quieres ya es una realidad, aunque no la veas. La Biblia también dice, el reino de Dios no está aquí o allí, el reino de Dios está dentro de ti. Vamos a juntar todas esas frases y a modificarlas un poco para que entiendas bien a qué se refiere. Cuando ores, ora a Dios, que está en lo secreto, y Dios que está contigo en lo secreto, lo manifestará en público. Y aquello que pidas a Dios, orándole a Él, creyendo que ya lo tienes, lo recibirás, porque el reino de Dios no es un lugar físico, el reino de Dios está dentro de ti. Me explico, para Neville, Dios es tu imaginación, que escapa al tiempo y al espacio, permitiéndote imaginar lo que quieras y sintiendo que es una realidad. ¿Por qué no te permites creer que mereces las cosas que quieres? Las cosas pasan y a veces pasan de las formas más tontas posibles. Tú ahora me puedes decir que llevas años mal o con una situación mala, pero ¿realmente te has permitido a ti mismo o a ti misma creer que mereces lo que quieres? Y te mejoro la pregunta, si realmente te lo has permitido, ¿has creído en ello? ¿Has creído que realmente lo ibas a conseguir? Y si realmente lo creías, ¿te has rendido y lo has mandado todo a pastar a la primera que no lo has obtenido cuando tú querías? A veces ese fracaso nos lo buscamos nosotros mismos, y no solo tú, yo también y todo el mundo, y el que te diga lo contrario una vez más, te está mintiendo. Porque vivimos en un mundo que es dual, existe lo bueno y existe lo malo, que hay quien tiene suerte y lo consigue a la primera, sí. ¿Por qué? Porque creía en ello y porque no se cuestionaban si lo merecían o no, simplemente creían que sí que lo merecían y creían en ello. Entonces sí, tú puedes llevar años, pero si hoy creo que sí y mañana creo que no, después de tantos años estarás igual que cuando comenzaste. Permítete recibir las cosas que quieres, no te cuestiones si las mereces o no. Acabamos de decir que Dios está dentro de ti, que tú eres un Dios, una diosa creadora. Crea entonces el sentimiento de merecimiento y destruye u olvida el sentimiento de carencia, de necesito trabajar muy duro para esto. Eso es como el perfeccionismo en las personas. Da igual lo que hagas, siempre podrás estar mejor. Da igual lo que trabajes, siempre tendrás que trabajar más para obtener lo que quieres. Olvídalo, olvida eso, porque eso no es así. Porque hay gente, lo que he dicho antes, porque hay gente que tiene la suerte del mundo y en poco tiempo consiguen lo que querían. Pues por eso, por dos motivos. Uno, creían en ello, y dos, no cuestionaban si lo merecían o no. Tú te mereces todo lo bueno que pueda ocurrirte. Te mereces conseguir todas las cosas buenas que quieres para tu vida, y muchas veces la única persona que nos impide conseguirla, somos nosotros mismos. Por eso es importante también, como he dicho antes, muchas veces, tomar acción, hacer algo. Sí, Neville dice que no hay que hacer nada, que simplemente tienes que creerlo y ya está. Pero en la época de Neville no habían tantas distracciones a día de hoy. O sea, no habían tantas distracciones como tenemos a día de hoy. En la época de Neville no habían móviles, y si los habían no son lo que hay a día de hoy, ¿me explico? Entonces tenemos muchas distracciones, y esas distracciones frustran las cosas que estamos pensando muchas veces. ¿Por qué? Porque nos distraen. Entonces necesitamos hacer algo, son épocas diferentes, eran personas diferentes, somos personas diferentes a las de aquella época. Somos los mismos, pero con más distracciones y con una época diferente en general. Las cosas cambian, las cosas no siempre se mantienen igual. Entonces sí, si crees mucho y tienes total y absoluta certeza, no vas a necesitar hacer nada. Pero si no es tu caso o consideras que no es tu caso, tienes que hacer algo, tienes que tomar alguna acción. Como digo, el vídeo está en los comentarios destacados. Aunque esa acción sea lo que haces todos los días. Pero la diferencia de pues yo me levanto y me voy a trabajar y luego me voy a comprar y luego me quedo en mi casa. Vale, haz lo mismo,
que haces todos los días, pero con la creencia y certeza de que a partir de ahora esos mismos actos que estás haciendo te van a conducir a las cosas que quieres, que te estás acercando cada vez más a las cosas que quieres. Eso ya es una acción en sí misma, porque de no hacerlo a hacerlo hay un paso. No cuestiones más las cosas que quieres, las vas a conseguir, punto. Simplemente ten la disciplina de seguir adelante creyendo que lo que quieres ya está presente en tu vida.